¿Alguna vez te has sentido atrapado en un laberinto de obstáculos, donde cada paso parece más difícil que el anterior y la esperanza se desvanece? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, en ciertos momentos la vida parece cerrarte, puertas sin que puedas ver una salida? Y si te dijera que en este mismo instante Dios está abriendo puertas en tu vida, transformando cada desafío en una escalera hacia bendiciones inigualables. Imagina por un momento que esos obstáculos que hoy parecen insuperables son, en realidad, el preludio de milagros ocultos, de revelaciones divinas que el Espíritu Santo ha preparado especialmente para ti. En este video descubrirás un secreto poderoso, una verdad oculta que pocos conocen, pero que tiene el poder de cambiar radicalmente tu realidad. La vida, en su complejidad, nos enfrenta a muros que parecen inamovibles. Sin embargo, cada obstáculo es también una oportunidad, un llamado a crecer, a confiar en que detrás de cada cierre se esconde la promesa de una bendición mayor. Es en esos momentos de incertidumbre y duda cuando Dios actúa, utilizando cada prueba para pulir nuestra fe y abrirnos caminos que jamás habríamos imaginado. La clave está en reconocer que, a pesar de las dificultades, siempre hay una puerta divina dispuesta a revelarse, una que puede transformar el dolor en esperanza, la desesperación en fortaleza y la soledad en compañía celestial. Durante los próximos minutos, te invito a sumergirte en un estudio bíblico profundo y revelador, donde cada palabra y cada historia están pensadas para tocar tu corazón y recordarte que, sin importar lo que enfrentes, Dios tiene un plan lleno de luz y bendición para ti. Pero antes de adentrarnos en este viaje espiritual, te pido algo muy especial. Comenta la frase "Paz en Cristo" en la sección de comentarios. Este sencillo acto no solo refuerza tu compromiso con tu fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más almas sedientas de la palabra de Dios. Al darle me gusta y suscribirte, estarás colaborando para que YouTube impulse este mensaje y que cada persona necesitada de un rayo de esperanza pueda encontrarlo. Recuerda que muchos ven en este contenido un apoyo espiritual vital, especialmente aquellos que por diversas razones no tienen una iglesia cerca donde fortalecer su fe. Tu participación desde el primer segundo es fundamental para crear una comunidad vibrante y llena de esperanza. Además, mantente atento, ya que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición transformadora en tu vida. Con el corazón abierto y la certeza de que lo que vas a descubrir puede cambiar tu destino, te invito a dejar a un lado todas las distracciones y a enfocarte en el mensaje que Dios tiene para ti en este estudio. Ahora, sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este viaje de fe y descubrimiento. Comencemos el estudio. Imagina por un momento un hombre que, a pesar de las adversidades, se atrevió a dejar atrás todo lo conocido para seguir la voz de Dios. Abraham es ese ejemplo viviente de fe y determinación. En su historia encontramos un reflejo de nuestras propias luchas diarias, esas puertas cerradas por el miedo y la incertidumbre que, sin embargo, esconden la posibilidad de recibir bendiciones inimaginables. Abraham no tuvo garantías, solo la firme convicción de que Dios tenía un plan grandioso reservado para él. Esa fe, que lo impulsó a abandonar su tierra y adentrarse en lo desconocido, es una metáfora poderosa para cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos obstáculos en la vida, la verdadera fortaleza reside en confiar en que Dios abre puertas donde aparentemente no las hay. Al comenzar su travesía, Abraham se encontró ante un desierto árido, un camino plagado de incertidumbres y desafíos.
Cada paso era un salto hacia lo incierto, una apuesta arriesgada en la que la fe se convertía en el puente entre la desesperación y la esperanza. Así como en nuestras vidas, a veces nos encontramos en medio de situaciones que parecen imposibles de superar, momentos en que los muros se levantan y las oportunidades parecen desvanecerse. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo actúa, revelando caminos ocultos y transformando los obstáculos en escalones hacia un destino lleno de luz. En esta travesía de fe, Abraham nos enseña que los desafíos no son castigos, sino pruebas diseñadas para fortalecer nuestro espíritu. Cada puerta cerrada que encontramos puede ser el preludio de una apertura divina, una invitación a crecer y a descubrir dimensiones de nuestra existencia que jamás imaginamos. ¿Te has detenido a pensar que cada dificultad puede ser, en realidad, una bendición disfrazada? Cuando confiamos en Dios, aprendemos a ver más allá de la adversidad, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para renovar nuestra fe y para dejar que la luz divina ilumine nuestro camino. La historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre el valor de arriesgarnos, de dejar atrás nuestras zonas de confort y de embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. La fe que él demostró no era una ausencia de dudas, sino la capacidad de persistir a pesar de ellas, de convertir el temor en fuerza y la incertidumbre en determinación. Esta transformación es vital para superar los obstáculos que hoy parecen insuperables en nuestra vida. Dios, a través de sus designios, utiliza cada prueba para prepararnos para recibir bendiciones que superan cualquier expectativa humana. La fe en acción es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cada paso que damos en nuestro camino espiritual es un eco del viaje de Abraham. Cuando enfrentamos desafíos personales, desde problemas económicos hasta rupturas emocionales, la invitación es a confiar en que Dios abre puertas de oportunidades y sanación. Esa confianza no surge de la simple esperanza, sino de una relación íntima y personal con el Creador, quien conoce cada rincón de nuestro ser y cada obstáculo que se interpone en nuestro camino. Al igual que Abraham, debemos aprender a escuchar esa voz interna, a interpretar las señales divinas y a dar pasos firmes hacia lo desconocido, sabiendo que cada dificultad es una preparación para algo mayor. Es crucial que, en medio de nuestras luchas, recordemos que no estamos solos. La fe de Abraham se convirtió en un faro para generaciones, un recordatorio de que cada obstáculo es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Al abrazar la incertidumbre con valentía y determinación, no solo abrimos las puertas a nuevas bendiciones, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios, quien siempre está dispuesto a guiarnos en los momentos de oscuridad. Esta es la esencia del mensaje que hoy quiero compartir contigo. Confía en la promesa de que Dios abre puertas, incluso cuando la salida parece oculta, y que cada prueba es parte de un plan divino que te conducirá a la plenitud. En este primer tópico, te invito a meditar en la vida de Abraham y a reflexionar sobre cómo sus pasos de fe pueden inspirarte a enfrentar tus propios desafíos. Deja que cada obstáculo se convierta en un recordatorio de que detrás de cada puerta cerrada hay un milagro esperando ser descubierto. Permite que este ejemplo te impulse a actuar con determinación y a abrir tu corazón a las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Así, cuando la adversidad toque a tu puerta, recuerda que la fe es la llave que transforma el imposible en realidad y que en cada desafío se esconde el germen de una bendición que cambiará tu destino para siempre.
Imagina a un pueblo oprimido, atrapado entre las cadenas de la esclavitud y el yugo del temor, y de pronto encontrarse frente a un obstáculo que parece insuperable, un mar caudaloso, un abismo de aguas que se cierne como un muro infranqueable. Esa es la escena que se vivió en el momento en que Moisés, guiado por la fe y la obediencia inquebrantable a Dios, se plantó ante el Mar Rojo para proclamar la liberación de su pueblo. En esa hora crítica, cuando el futuro parecía escrito, en la desesperación, Dios obró un milagro que transformó la adversidad en una oportunidad de redención y bendición. El relato del cruce del Mar Rojo es mucho más que una narración histórica. Es un símbolo profundo de cómo, en los momentos de mayor angustia, el poder divino abre caminos donde aparentemente no existen. Cuando los israelitas se encontraban acorralados, sin escapatoria, el ambiente se impregnaba de temor y duda. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, Moisés alzó su vara y, con la fe como escudo, vio cómo las aguas se dividían, revelando un sendero de salvación. Esta imagen impactante nos invita a reflexionar sobre nuestros propios obstáculos. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos atrapados en un mar de problemas sin salida? ¿Cuántas veces la desesperanza ha parecido engullirnos por completo? La lección es clara y poderosa. Así como el Mar Rojo se abrió para salvar a un pueblo, en nuestras vidas, Dios puede crear un camino en medio de los retos más imposibles. Cada vez que te enfrentas a una situación en la que todo parece perdido, recuerda que el abismo que te separa de la libertad no es un destino final, sino un umbral hacia una transformación milagrosa. El acto de dividir las aguas no fue solo un milagro físico, sino un acto de fe que demostró que cuando nos rendimos ante la voluntad divina, las barreras se desvanecen y la esperanza renace. En este viaje espiritual se nos invita a reconocer que las adversidades, ya sean problemas económicos, conflictos personales o desafíos de salud, son en realidad pruebas que nos preparan para recibir bendiciones que superan cualquier expectativa humana. El mar embravecido que Moisés enfrentó simboliza esos momentos de crisis en los que sentimos que no hay salida, cuando cada paso adelante se vuelve un desafío monumental. Sin embargo, es precisamente en esos instantes de incertidumbre cuando el Espíritu Santo actúa, dividiendo nuestras dudas y abriendo un camino seguro hacia la libertad y la prosperidad. El milagro del Mar Rojo también nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Moisés, a pesar de las voces que clamaban al temor y a la resignación, eligió confiar en la palabra divina y en la promesa de liberación. Esa decisión no solo transformó la situación del pueblo de Israel, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la fe. Hoy, cada obstáculo que enfrentamos puede ser visto como un llamado a replicar esa misma valentía, a dar un salto de fe que nos permita experimentar el poder redentor de Dios en nuestras vidas. Es fundamental que, en medio de nuestras propias batallas, recordemos que no estamos solos. Al igual que los israelitas que se unieron en comunión y esperanza, tú también puedes encontrar en la fe una fuente inagotable de fortaleza y guía. Visualiza ese momento en el que el mar se abrió ante ti y siente la certeza de que, aunque el camino parezca incierto y lleno de desafíos, la luz divina siempre se abre paso en la oscuridad. Cada paso que das en tu caminar espiritual es una manifestación de la promesa de Dios de transformar las pruebas en testimonios de victoria. En este bloque, la historia del cruce del Mar Rojo se convierte en un espejo de nuestras vidas, recordándonos que incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe es la llave que desbloquea el camino hacia la libertad y las bendiciones.
Que esta reflexión te inspire a enfrentar tus propios abismos con la convicción de que, si confías en el Señor, Él abrirá puertas en medio de tus desafíos, transformando cada obstáculo en una oportunidad para renacer y recibir sus inagotables bendiciones. En el corazón de la antigua Babilonia, Daniel se erigió como un faro de fe inquebrantable y convicción divina, incluso en un ambiente plagado de conspiraciones y desafíos que buscaban apartarlo de la verdad de Dios. A pesar de vivir en un entorno hostil, donde las leyes humanas pretendían silenciar la comunicación directa con el Altísimo, Daniel eligió orar con fervor y mantenerse fiel a sus convicciones. Su vida se convirtió en un testimonio poderoso de que, aun cuando las puertas parecen cerrarse y los obstáculos se alzan imponentes, la fe en Dios abre caminos insospechados hacia la salvación y las bendiciones. Daniel, reconocido por su sabiduría y su integridad, se destacó en la corte de Babilonia por su compromiso con la oración y la meditación constante, algo que no pasó desapercibido para aquellos que deseaban socavar su influencia. La envidia y la soberbia se transformaron en artimañas, y en un intento por quebrantar su espíritu, se dictó un decreto que prohibía dirigirse a Dios durante un tiempo determinado. A pesar de la amenaza inminente y del peligro de desafiar la ley del rey, Daniel continuó con su devoción diaria, abriendo en su corazón una puerta de comunicación directa con el Creador, una vía que ningún decreto humano podría cerrar. El castigo por desobedecer esta orden fue severo. Daniel fue arrojado al foso de los leones, un lugar donde la oscuridad y el peligro parecían ser absolutos. Imagina por un instante la soledad y el terror que debió sentir al ser conducido a ese abismo, rodeado de bestias salvajes cuyo rugido resonaba como un presagio de muerte. Sin embargo, en ese entorno desolador, la fe de Daniel se transformó en su escudo protector. Mientras los leones circulaban a su alrededor, su alma se envolvía en una paz sobrenatural, como si una puerta invisible se hubiera abierto, permitiendo que el poder divino lo resguardara del peligro inminente. En medio del foso, donde la lógica humana dictaba el fin seguro, la intervención de Dios se manifestó de manera extraordinaria. La presencia del Señor se hizo tan palpable que cada rugido, cada sombra amenazadora fue eclipsada por una luz de esperanza y fortaleza. Daniel no solo sobrevivió a la experiencia, sino que su liberación se transformó en un símbolo vivo de cómo, en las situaciones más desesperadas, el Altísimo abre caminos donde aparentemente no los hay. Su victoria en el foso de los leones es un llamado a cada uno de nosotros. Aun cuando enfrentemos momentos oscuros y aparentemente sin salida, la fe verdadera nos invita a confiar en que Dios tiene preparado un milagro que transformará nuestra realidad. Esta historia nos recuerda que los obstáculos en la vida no son castigos arbitrarios, sino pruebas divinas que fortalecen nuestro espíritu y nos preparan para recibir bendiciones mayores. Daniel, al desafiar el decreto y mantenerse firme en su compromiso con la oración, nos enseña que la verdadera protección proviene de una relación íntima con Dios, una conexión tan poderosa que ninguna adversidad puede romperla. En cada uno de nosotros existe esa semilla de fe, esa capacidad de convertir el temor en fortaleza y la incertidumbre en una puerta abierta hacia un futuro lleno de esperanza. El relato de Daniel en el foso de los leones nos invita a reflexionar sobre nuestros propios desafíos diarios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rodeados por leones, obstáculos que parecen insuperables, momentos en que la duda y el miedo se ciernen sobre nosotros?
Es en esos instantes cuando debemos recordar que la fe es la llave que abre puertas. La valentía de Daniel no residía en la ausencia de temor, sino en su decisión de confiar plenamente en que el Señor lo protegería. Así, cada dificultad se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra relación con Dios, para descubrir que, detrás de cada aparente cierre, existe una apertura divina dispuesta a guiarnos hacia la victoria. Con cada rugido en el foso, la lección se hace más clara. La fe es la fuerza transformadora que nos impulsa a superar lo imposible. Al igual que Daniel, cuando te encuentres frente a tus propios leones, levanta la mirada y confía en que el Señor está a tu lado, listo para abrirte la puerta hacia la liberación y las bendiciones que has anhelado. Que este relato inspire en tu corazón la determinación de enfrentar cada obstáculo con la certeza de que en medio de la oscuridad, la luz divina siempre prevalecerá. Imagina un joven pastor, humilde y confiado, que en medio de un campo de batalla se encuentra cara a cara con un gigante imponente, un adversario que con su sola presencia sembraba terror en el corazón de un ejército entero. Esa es la historia de David y Goliat, una narrativa que trasciende el tiempo para recordarnos que ningún obstáculo es insuperable cuando depositamos nuestra fe en Dios. Así como vimos en la fortaleza de Daniel en el foso de los leones, David nos muestra que los gigantes de la vida, ya sean miedos, dudas, dificultades económicas o conflictos personales, son desafíos que pueden ser vencidos a través de la confianza plena en el poder divino. Desde muy joven, David aprendió a cuidar de sus ovejas y en ese silencio del campo, forjó un carácter robusto y una fe inquebrantable. Mientras sus compañeros se dedicaban a tareas que parecían rutinarias, él desarrollaba una intimidad con Dios, aprendiendo a escuchar esa voz interior que le hablaba con claridad y fortaleza. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, el gigante no solo representaba un enemigo físico, sino también todas aquellas barreras que en nuestra vida diaria parecen insalvables. En un acto de valentía que dejó perplejos a todos, David se atrevió a tomar solo una honda y unas pocas piedras, símbolos de lo que a simple vista parecían insignificantes, pero que en manos de la fe se transformaron en instrumentos de liberación y victoria. El relato de este enfrentamiento es una poderosa metáfora para nuestras propias batallas. Muchas veces, los obstáculos que se nos presentan son comparables a gigantes que intimidan y que, aparentemente, nos hacen sentir pequeños e incapaces. Sin embargo, la lección que nos deja la victoria de David es clara. No es la fuerza física o los recursos materiales lo que determina el triunfo, sino la fuerza de la fe y la confianza en que Dios abre puertas donde nadie más ve salida. Cada piedra lanzada por David simboliza un acto de fe, una declaración de que a pesar de las circunstancias adversas, confiamos en que el Señor tiene un plan superior y transformador para nosotros. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios Goliats, esos desafíos que parecen demasiado grandes para ser superados, es vital recordar que no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría, nos equipa con las herramientas necesarias para vencer incluso las pruebas más difíciles. La historia de David nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir esa fortaleza interior, ese valor que se enciende cuando decidimos confiar plenamente en el camino que el Altísimo ha dispuesto para nosotros. La victoria de David no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una fe arraigada y de un compromiso inquebrantable con Dios, que transformó lo que parecía ser una debilidad en la mayor de las fortalezas. Esta narrativa también nos enseña la importancia de actuar con decisión y sin temor. A menudo
Dejamos que la duda y el miedo paralicen nuestros pasos, permitiendo que los gigantes de la vida tomen la forma de excusas y de razones para no avanzar. Pero, ¿qué pasaría si, como David, decidimos enfrentar esos gigantes con la convicción de que cada desafío es una oportunidad para que Dios demuestre su poder en nosotros? Cada obstáculo es una invitación a crecer espiritualmente, a descubrir que nuestras limitaciones humanas pueden ser superadas por la gracia divina. Cuando dejamos que el miedo gobierne, cerramos las puertas a las bendiciones que Dios tiene preparadas. Pero al tomar la decisión de actuar con fe, abrimos un camino hacia la victoria que trasciende toda lógica humana. La relevancia de esta historia en nuestra vida diaria es innegable. No importa cuán grande parezca el gigante que se interponga en nuestro camino, lo fundamental es recordar que la verdadera fortaleza proviene de una relación íntima y sincera con Dios. Así como David, que confiaba en la protección y guía del Señor, nosotros también podemos transformar nuestras circunstancias más adversas en testimonios de fe y superación. Cada dificultad se convierte en un peldaño hacia una bendición mayor, y cada enfrentamiento con nuestros miedos es una oportunidad para experimentar el poder redentor de Dios en acción. La victoria de David sobre Goliat es un llamado a la acción. Para cada uno de nosotros, es el recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la luz divina puede disipar las sombras más oscuras y abrirnos puertas insospechadas. Este relato no solo nos inspira a enfrentar nuestros desafíos, sino que también nos impulsa a ver en cada obstáculo una semilla de transformación. Cuando decidimos actuar con valentía y fe, permitimos que Dios obre milagros en nuestra vida, convirtiendo lo imposible en posible y lo intimidante en una oportunidad para crecer y recibir bendiciones inimaginables. Que la historia de David te inspire a reconocer tus propios gigantes y a enfrentarlos con la seguridad de que, al igual que aquel pastor que se convirtió en héroe, el relato de la conquista de Jericó es uno de los episodios más emblemáticos en la historia del pueblo de Israel y un testimonio viviente de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden derribar incluso los muros más imponentes. Josué, el valiente, líder que sucedió a Moisés, recibió de Dios instrucciones que parecían desafiar la lógica humana. Durante 6 días, el pueblo debía marchar en silencio alrededor de la ciudad, sin portar armas, depositando su confianza en que la fuerza divina actuaría en el momento justo. Imagina, querido oyente, la escena. Un pueblo cargado de esperanza y fe, rodeando una ciudad fortificada, cuyos altos muros parecían gritar: «No entres». Sin embargo, en medio de esa aparente imposibilidad, Dios estaba a punto de obrar un milagro que transformaría la barrera en el umbral de una nueva bendición. Cada día que el pueblo dio vueltas a Jericó fue un acto de fe. Cada paso silencioso se convirtió en una declaración de que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier obstáculo. Durante esos 6 días, el pueblo no se dejó llevar por la prisa ni por la duda, sino que caminó con la convicción de que, a pesar de lo que el ojo pudiera ver, detrás de esos muros se escondía una promesa divina. La espera, la disciplina y la paciencia eran tan necesarias como el mismo acto de marchar. Y cuando llegó el 7º día, con las trompetas sonando al unísono y un clamor de fe elevándose en el aire, algo extraordinario sucedió. Los muros de Jericó, símbolo de la fortaleza y la resistencia humanas, se derrumbaron ante la manifestación del poder de Dios. Este acontecimiento no solo marcó el inicio de una nueva era para Israel, sino que también es una metáfora profunda para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a barreras que parecen insuperables?
Obstáculos que, ya sean emocionales, económicos o espirituales, se alzan como muros infranqueables, impidiendo nuestro avance hacia la plenitud y la bendición. La historia de Jericó nos invita a ver esos muros no como finales, sino como etapas que preparan el escenario para un milagro. Al igual que el pueblo de Israel, cada paso que damos en la fe es un acto de valentía, una señal de que confiamos en que Dios puede transformar cualquier adversidad en una oportunidad para recibir sus bendiciones. El proceso de rodear Jericó simboliza ese viaje interior que cada uno de nosotros debe emprender. No se trata solo de esperar pasivamente un milagro, sino de actuar con constancia y disciplina en la fe. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos avanzar a pesar de los miedos y las dudas, cuando aceptamos que cada dificultad es una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. Así, cada muralla en nuestra vida, por gigantesca que parezca, es también una puerta disimulada que solo se abrirá en el momento en que entreguemos nuestro corazón al Altísimo. La caída de los muros de Jericó también resalta la importancia de la unidad y la perseverancia en la comunidad de fe. Josué no lideró a un grupo disperso, sino a una nación entera que compartía la visión de un futuro lleno de la promesa divina. Esta unión se traduce en nuestro día a día en la forma en que nos apoyamos mutuamente en momentos de dificultad, recordándonos que la fuerza colectiva de la fe puede lograr lo que individualmente parece imposible. Al unirnos en oración y en la esperanza compartida, creamos un ambiente propicio para que las bendiciones se manifiesten en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. Además, la historia de Jericó nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y el tiempo divino. No siempre las soluciones a nuestros problemas llegan de inmediato. Al igual que el pueblo de Israel tuvo que esperar y actuar de acuerdo con el plan de Dios, en nuestra vida cada dificultad tiene un tiempo determinado para ser superada. Este periodo de espera no es un castigo, sino una preparación que nos fortalece y nos enseña a confiar en que, en el momento justo, Dios abrirá la puerta a un cambio radical y a una bendición mayor. Querido oyente, te invito a meditar sobre los muros que hoy se interponen en tu camino. ¿Qué obstáculos parecen impenetrables en tu vida? Permite que la historia de Jericó te inspire a creer que, con fe, cada barrera puede ser derribada. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para demostrar que la confianza en el Señor es la llave que abre las puertas del triunfo. Así como el sonido de las trompetas anunció el derrumbe de un muro que parecía eterno, tu clamor de fe tiene el poder de transformar tus circunstancias y de abrirte las puertas a bendiciones que jamás habrías imaginado. Que este relato te impulse a seguir adelante, a no rendirte ante los obstáculos y a caminar con la certeza de que, en cada paso, Dios está obrando en tu favor. Mantén la fe, persevera en tu lucha y permite que cada día se convierta en un testimonio de que con la ayuda divina, ninguna muralla es demasiado alta para tú. ¿Alguna vez te has sentido perdido en la penumbra de tus propios errores o atrapado en un camino de sufrimiento del que no ves salida? La historia de Saulo, quien luego sería conocido como Pablo, nos revela que incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios puede abrir una puerta de transformación y bendición que revoluciona por completo nuestro destino. Saulo era un hombre implacable, dedicado a perseguir y condenar a aquellos que profesaban la fe en Cristo, cegado por su propio orgullo y convencido de su justicia. Sin embargo, en el camino hacia Damasco, mientras se encaminaba con firmeza para cumplir con su misión, un destello de luz divina irrumpió en su existencia.
Ese encuentro inesperado no solo detuvo su avance, sino que también abrió la puerta a una transformación radical que lo convertiría en uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana. En ese preciso instante, Saulo se encontró cara a cara con la presencia de Cristo, una experiencia que desarmó sus convicciones más arraigadas y lo obligó a confrontar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Esa luz, tan brillante y poderosa, simbolizaba el poder de Dios para derribar las barreras que nosotros mismos erigimos en nuestras vidas. Así como en los relatos de Abraham, Daniel y David vimos cómo la fe abre caminos en medio de lo imposible, la conversión de Saulo es un testimonio inigualable de que ninguna oscuridad es tan profunda como para impedir que la gracia divina ilumine nuestro ser. La transformación de Saulo no fue instantánea ni exenta de dolor. Tras caer al suelo, ciego por la intensidad de la revelación, comenzó un proceso interno de cuestionamiento, arrepentimiento y finalmente de aceptación de la verdad salvadora. Esa experiencia lo sacudió hasta lo más profundo de su esencia, haciendo que se despojase de sus antiguos prejuicios y se abriera a la posibilidad de un nuevo comienzo. En este cambio encontramos una lección invaluable. A veces, los obstáculos y las caídas son el preludio de un renacimiento espiritual, una señal de que Dios está trabajando en nosotros para prepararnos a recibir bendiciones que jamás hubiéramos imaginado. El camino de Saulo, desde la intransigencia y la oscuridad hasta la luz y la compasión, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fallas y errores nos encadenan, impidiéndonos avanzar hacia un futuro prometedor? La respuesta de Dios a la vida de Saulo es que cuando menos lo esperamos, Él abre puertas incluso en las circunstancias más desesperadas. La conversión de Saulo es el ejemplo perfecto de que, a pesar de nuestros peores momentos, la misericordia divina está siempre dispuesta a transformarnos, a mostrarnos que cada obstáculo puede ser el umbral de una nueva oportunidad. Este episodio bíblico nos impulsa a ver más allá de nuestras limitaciones y a abrazar la posibilidad de un cambio radical. Así como Saulo pasó de ser perseguidor a ser uno de los grandes mensajeros del Evangelio, nosotros también podemos reinventarnos cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. La fe que le permitió a Saulo abandonar su antiguo camino es la misma que puede empoderarnos para enfrentar y superar cualquier barrera en nuestra vida. En medio de la incertidumbre y del dolor, debemos recordar que cada obstáculo no es un fin, sino una señal de que una nueva puerta se está abriendo ante nosotros. Una puerta que conduce a la redención, al perdón y a las bendiciones que el Señor tiene reservadas. La historia de la conversión de Saulo nos desafía a mirar nuestros momentos de crisis con nuevos ojos, a verlos como oportunidades divinas para crecer y transformarnos. Cada tropiezo, cada error, puede ser el punto de partida para un cambio significativo, si permitimos que la luz de Dios penetre en nuestros corazones. Esta transformación no solo es personal, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean, convirtiéndonos en faros de esperanza y testigos vivos de que, con fe, es posible superar cualquier adversidad. Querido oyente, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Hay momentos en los que te sientes atrapado en la oscuridad? Recuerda que, tal como Saulo experimentó la fuerza transformadora de un encuentro divino, tú también puedes abrir tu corazón a esa luz que disipa las sombras y te guía hacia un futuro lleno de bendiciones. La puerta que hoy parece cerrada puede, con el poder del Espíritu Santo, abrirse de par en par, revelándote un camino de redención y amor incondicional. Confía en que
En cada desafío, Dios está obrando en silencio para cambiar tu destino, y que solo necesitas dar el primer paso hacia esa transformación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata un episodio que resuena con fuerza en el corazón de todo creyente: la liberación milagrosa de Pedro de la prisión. Imagina la fría oscuridad de una noche en la que el destino parecía sellado para un mensajero de la fe, encadenado y abandonado a la soledad de una celda custodiada por soldados implacables. En ese ambiente de aparente condena y desesperanza, Dios mostró su poder abriendo una puerta que nadie habría imaginado posible. Pedro, símbolo de la firmeza y la entrega al Evangelio, se encontraba recluido en una prisión diseñada para sofocar la luz de la fe. Sus cadenas representaban no solo la restricción física, sino también las ataduras del miedo, la duda y la opresión que a menudo se apoderan de nuestras vidas cuando enfrentamos desafíos insuperables. Sin embargo, en medio de esa penumbra, la intervención divina se manifestó de una manera asombrosa. Un ángel del Señor apareció, despertándolo con una presencia llena de luz y esperanza, y como si de un acto coreografiado por el propio Creador se tratase, las puertas de la prisión se abrieron sin resistencia, liberando a Pedro de sus ataduras. Esta historia no es un mero relato histórico, sino un espejo en el que cada uno de nosotros puede reconocer nuestras propias luchas. Las prisiones que nos impone la vida pueden ser tan diversas como las cadenas de incertidumbre, la opresión del dolor o el encierro en situaciones aparentemente sin salida. Al igual que Pedro, muchos de nosotros nos encontramos en momentos en que las puertas parecen selladas por la adversidad y las circunstancias. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios, en su infinita misericordia, está siempre atento a abrir una salida, a enviar un mensajero de esperanza que nos conduzca a la libertad. El ángel que liberó a Pedro simboliza ese toque divino, esa intervención inesperada que transforma la desesperación en un nuevo comienzo. Cada obstáculo que se interpone en nuestro camino puede ser desafiado por la fe, porque Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias más oscuras en oportunidades de redención y bendición. Este milagro nos invita a confiar en que, sin importar cuán cerradas parezcan las puertas de nuestro destino, el Señor puede enviar un ángel, ya sea en forma de una persona, un mensaje o una oportunidad inesperada, para liberarnos y guiarnos hacia la luz. Al meditar en esta historia, es fundamental que comprendamos que las adversidades y las dificultades no son castigos eternos, sino pruebas que fortalecen nuestra relación con Dios. La liberación de Pedro nos enseña que, en medio de la noche más oscura, cuando sentimos que las fuerzas del mal y la desesperanza nos acorralan, la fe verdadera se convierte en la llave que abre las puertas de la salvación. Este acto milagroso es un recordatorio de que cada obstáculo, por imponente que parezca, es una invitación a confiar en el plan divino, a creer que Dios siempre está obrando, incluso en silencio, para darnos un futuro lleno de esperanza y bendición. Además, la experiencia de Pedro nos invita a reflexionar sobre el poder de la perseverancia en la fe. A veces, las cadenas que nos atan son el reflejo de nuestras propias inseguridades y dudas. Pero cuando nos abrimos al poder liberador del Espíritu Santo, esas ataduras se deshacen y encontramos la fortaleza para avanzar hacia nuevos horizontes. La puerta que se abrió en la prisión no solo liberó a Pedro físicamente,
sino que también simbolizó el inicio de una nueva etapa en la expansión del mensaje cristiano, una etapa en la que la luz de la verdad se hizo aún más brillante. Querido oyente, si hoy sientes que te encuentras atrapado en una situación sin salida, si las cadenas del miedo y la incertidumbre te impiden avanzar, recuerda esta historia. Permite que el relato de la liberación de Pedro encienda en tu interior la convicción de que Dios puede, y de hecho lo hace, abrir puertas incluso en los momentos más difíciles. Confía en que un ángel, o mejor dicho, una intervención divina, puede llegar a tu vida para liberarte y guiarte hacia un camino lleno de esperanza, transformación y bendiciones. Imagina, querido oyente, a un joven lleno de sueños y virtudes, cuya vida se tornó en una serie de pruebas y desamparos que parecían condenarlo al olvido. José, el hijo amado de Jacob, vio cómo la envidia y la traición de sus propios hermanos lo arrojaban a un destino incierto. Fue vendido como esclavo y dejado en un pozo, símbolo de la desesperanza. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estuvo obrando en silencio para abrir puertas que a simple vista parecían imposibles de derribar. La historia de José es un relato conmovedor sobre cómo, aun en medio del abandono y la injusticia, la fe y la perseverancia pueden transformar el dolor en una bendición que trasciende el tiempo. Desde sus primeros momentos en la tierra extranjera, José demostró una integridad y una sabiduría que no pasaron desapercibidas, aun cuando la amargura de la traición amenazaba con opacar su luz. En Egipto, lejos de la calidez del hogar, enfrentó la dureza de la esclavitud y posteriormente la injusta acusación que lo llevó a la cárcel. Cada uno de estos episodios se presentó como un obstáculo monumental, pero en realidad eran pasos necesarios para revelar el plan divino que se escondía tras cada adversidad. La fe de José no se midió en la ausencia de sufrimiento, sino en su capacidad de mantener la esperanza, confiando en que Dios estaba preparando una puerta hacia la redención y la prosperidad. En los momentos más oscuros, cuando parecía que la vida le había arrebatado toda oportunidad, José se aferró a la promesa del Altísimo. El pozo en el que fue arrojado por sus hermanos simboliza esos abismos emocionales y espirituales que a veces nos hacen sentir irrelevantes y abandonados. Sin embargo, es precisamente en esos abismos donde Dios siembra la semilla de la transformación. Cada lágrima derramada y cada noche en soledad fueron testigos del amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Así, lo que parecía un castigo se convirtió en el preludio de una victoria gloriosa, donde el sufrimiento se transformó en la llave que abriría las puertas de una bendición inmensurable. El punto de inflexión en la vida de José llegó cuando, a través de su don para interpretar sueños, se ganó el favor del faraón. Este don, que surgió en medio de la adversidad, no solo lo liberó de las cadenas de la injusticia, sino que lo elevó a una posición de gran responsabilidad en Egipto. Al interpretar el sueño del faraón, José desveló un plan divino que salvaría a toda una nación de una severa hambruna. Fue en ese instante que las puertas, largamente cerradas por la traición y la desesperanza, se abrieron de par en par, permitiéndole a José transformarse en un instrumento de salvación y bendición para su pueblo. Su ascenso, desde la oscuridad de la esclavitud y la prisión hasta la cúspide del poder y la prosperidad, es una prueba irrefutable de que en el plan de Dios, cada obstáculo es una oportunidad para que la fe se materialice en milagros. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestros propios desafíos cotidianos. ¿Cuántas veces hemos sentido que las traiciones, las pérdidas o los reveses de la vida nos empujan al borde del abismo?
La historia de José nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer insuperables, la intervención divina siempre está al acecho, lista para transformar el dolor en un camino de esperanza. Cada caída, cada herida, es parte de un proceso mayor que nos prepara para recibir bendiciones inesperadas. Es en esos momentos de adversidad cuando se forja el carácter y se descubre la fuerza interior necesaria para levantarse y continuar el camino. Querido oyente, dentro de ti existe un José interior capaz de transformar las pruebas en testimonios de fe. La clave está en no rendirse, en ver cada obstáculo no como un final, sino como el umbral de una nueva oportunidad que Dios ha preparado especialmente para ti. Al igual que José, debes aprender a confiar en que cada lágrima, cada momento de desolación es parte de un diseño divino que tiene como meta abrirte las puertas a un futuro lleno de amor, redención y bendiciones. Que esta historia te inspire a mantener la esperanza y a creer firmemente que, incluso cuando sientas que todo está perdido, la mano del Señor está trabajando para transformar tu realidad. Permite que la transformación de José te impulse a mirar tus desafíos con nuevos ojos, a verlos como escalones que te acercan a la plenitud y a la gracia divina. Recuerda que en el plan de Dios no hay nada fortuito. Cada experiencia, por dolorosa que sea, es una puerta que se abrirá para revelarte la grandeza de su amor y la abundancia de sus bendiciones. Confía en el proceso, persevera en tu fe y déjate guiar por la luz que solo el Altísimo puede proporcionar. ¿Alguna vez has sentido que la vida te arranca todo aquello en lo que confías, dejándote sumido en un abismo de dolor y desesperanza? La historia de Job es un testimonio profundo de cómo, aun cuando el sufrimiento parece no tener fin, Dios abre puertas invisibles que conducen hacia una restauración plena y bendiciones inimaginables. Job, un hombre íntegro y devoto, fue sometido a pruebas tan extremas que la mayoría no podría comprender la magnitud de su dolor. En un abrir y cerrar de ojos, perdió su fortuna, su familia y su salud, quedando sumido en una oscuridad que parecía eterna. Sin embargo, a pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job nunca se apartó de su fe, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del Altísimo puede resplandecer y transformar la adversidad en esperanza. Imagina, querido oyente, el dolor desgarrador de ver cómo cada bendición se desvanecía, cómo las risas y el amor se convertían en recuerdos distantes. Job se encontró solo, enfrentando preguntas dolorosas. ¿Por qué yo? ¿Qué injusticia se pide? ¿Esconde tras cada pérdida? A lo largo de sus días, en medio del luto y la incomprensión, Job se debatió entre la ira y la resignación, cuestionando el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de las lágrimas derramadas y los gritos de angustia, su corazón seguía latiendo con la certeza de que Dios tenía un propósito mayor, aunque en ese instante no pudiera vislumbrarlo. La travesía de Job nos invita a reflexionar sobre el valor de la perseverancia en la fe. Cada obstáculo que enfrentó no fue un castigo arbitrario, sino una prueba diseñada para revelar la fortaleza interna y la profundidad de su relación con el Creador. En medio del dolor, Job aprendió a ver más allá de la aparente injusticia de su destino, entendiendo que, a veces, el sufrimiento es la semilla de una bendición futura. Es en esos momentos en que, como él, debemos levantar la mirada y confiar en que cada lágrima puede ser transformada en una llave que abre una puerta hacia la restauración. Dios, en su infinita sabiduría, no abandona a quienes sufren en silencio. La historia de Job culmina en una restauración milagrosa.
donde no solo recupera lo perdido, sino que es bendecido en mayor medida de la que jamás había imaginado. Esta metamorfosis no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de una fe inquebrantable y de un corazón dispuesto a aceptar que, aunque el camino sea tortuoso, la mano divina siempre está dispuesta a guiar nuestros pasos. Cada dolor, cada noche de insomnio y cada clamor al cielo se transformaron en parte de un proceso que al final reveló la magnitud del amor y la misericordia de Dios. Para ti, que en ocasiones te sientes abrumado por la adversidad, la historia de Job es una fuente de consuelo y esperanza. En tus momentos más difíciles, cuando todo parece perdido y la oscuridad se cierne sobre tu alma, recuerda que cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente. Así como Job se mantuvo firme en medio del tormento, tú también puedes encontrar en el sufrimiento la semilla de una bendición mayor. El dolor no es el final del camino, sino el preludio de un amanecer donde la luz divina abre puertas que jamás imaginaste. Cada obstáculo en nuestra vida puede ser visto como una invitación a confiar más profundamente en el plan de Dios, a permitir que el sufrimiento se transforme en fuerza y en esperanza. La restauración de Job nos enseña que, aun en las circunstancias más adversas, la fe puede resurgir con más fuerza y que cada desafío es, en realidad, la oportunidad para recibir una bendición que supera toda expectativa. Que esta historia te inspire a mirar tus propias dificultades con la convicción de que, detrás de cada puerta cerrada, hay un milagro en espera de ser descubierto. Recuerda, querido oyente, que no estás solo en tus batallas. Así como Job encontró en su dolor el camino hacia una renovación extraordinaria, tú también puedes convertir cada lágrima en un testimonio de fe, cada noche oscura en un preludio de un amanecer resplandeciente. Permítete sentir, clamar y sobre todo confiar en que Dios siempre tiene preparado un plan para transformar tu sufrimiento en una bendición que enriquezca tu vida. Querido oyente, has llegado al final de este viaje espiritual y quiero felicitarte de corazón por haber permanecido hasta este último instante. Cada palabra, cada historia y cada reflexión compartida hoy ha sido diseñada para abrirte puertas en medio de los obstáculos y recordarte que con la fe ningún muro es insuperable. En este momento de recogimiento te invito a detenerte, a respirar profundamente y a dejar que la paz que emana de este mensaje inunde tu alma. Hoy has sido testigo de cómo Dios obra en cada paso de la historia, desde la fe inquebrantable de Abraham hasta la restauración milagrosa de Job, pasando por el valor de Daniel, la audacia de David, la obediencia en Jericó, la transformación de Saulo, la liberación de Pedro y el destino redentor de José. Cada uno de estos relatos es un espejo de nuestras propias batallas, una invitación a confiar en que, aún en medio de la adversidad, el Altísimo tiene preparado para ti un plan lleno de luz y bendición. Ahora, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has escuchado. Piensa en aquellos obstáculos que hoy parecían insuperables y en cómo la palabra de Dios te ha mostrado que cada prueba es, en realidad, una oportunidad para crecer. Si sientes en lo más profundo de tu ser que este mensaje ha tocado tu corazón, te pido que hagas lo siguiente. Deja en los comentarios la frase "luz en cada paso", como una muestra de que estás dispuesto a caminar con la fuerza del Espíritu y a recibir la transformación que solo Dios puede ofrecer. Este pequeño acto, además de reafirmar tu compromiso con tu fe, ayudará a que este mensaje llegue a más almas necesitadas, impulsando a YouTube a compartir esta palabra de esperanza con todos aquellos que claman por un cambio en sus vidas.
Tu participación es vital para la construcción de esta comunidad de fe, un espacio donde cada historia, cada testimonio y cada enseñanza se unen para fortalecer nuestros corazones. Al darle me gusta y suscribirte, no solo confirmas tu compromiso personal, sino que te conviertes en un faro de luz para aquellos que se encuentran en la oscuridad. Imagina el poder de una comunidad unida en la fe, de personas que, como tú, han decidido no rendirse y han optado por ver en cada obstáculo una puerta abierta hacia la bendición. Este canal no es solo un lugar para aprender, es un refugio espiritual para aquellos que no siempre cuentan con una iglesia cerca, para aquellos que buscan en cada palabra la esperanza que renueva su vida. No olvides que la penúltima enseñanza de este estudio guarda en sí misma la clave para desbloquear una bendición que puede transformar tu realidad. Así que te animo a estar atento, a meditar y a dejar que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser. Y ahora, te pido un último compromiso. Quédate unos minutos en silencio al finalizar este video. Permite que la música que hemos seleccionado te envuelva en paz y aprovecha ese instante para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día que hoy te ha regalado la oportunidad de crecer en fe y esperanza. No pauses este video, déjalo correr hasta el final para mantener esa conexión viva como un puente inquebrantable entre tu corazón y el mensaje divino que hoy has recibido. Te felicito por haber sido parte de este estudio, por haber puesto tu fe en cada palabra y por haber decidido que a pesar de los obstáculos, la luz de Dios ilumina tu camino. Sigue adelante, porque lo mejor está por venir.